más cordial bienvenida a la conferencia magistral Inteligencia Artificial aplicada a las instituciones de educación superior, impartida por el ingeniero Alejandro Martínez Varela, quien es ingeniero en Comunicaciones y Electrónica por la Universidad de Guadalajara, es impulsor de desarrollo de Internet 2 en México y líder en el establecimiento de las primeras redes mexicanas MEXNet, RTN y CUDI. Asimismo, es miembro fundador de la Sociedad Internet de México AC, director del IPv6 Task Force México y miembro del Comité Consultivo de NIC México. Actualmente es coordinador de diseño de servicios de TI en la Coordinación General de Tecnologías de la Información de la Universidad de Guadalajara. Para dar inicio, le cedo el uso de la voz al ingeniero. Muchas gracias. Muchas gracias. Déjenme ver dónde, creo que acá se ve mejor. Bueno, el tema de mi plática es una plática muy cortita, no vamos a quitarles más de media hora. Y aunque se titula la inteligencia artificial aplicada a las instituciones de educación superior, pues realmente las instituciones de educación superior de muchos años y ya de abolengo han incursionado en el desarrollo de la tecnología de inteligencia artificial, y más bien vamos a hacer un ejercicio de prospectiva de qué es, cómo nos impacta la inteligencia artificial pues en el futuro cercano de las instituciones de educación superior, ¿no? Yo no soy experto en inteligencia artificial, de hecho sé de gente que duda de siquiera si soy inteligente, ya no digan que sé de inteligencia artificial, pero como vamos a hablar de las proyecciones hacia el futuro, pues quise iniciar con una cita de un libro de Arthur C. Clarke, que es un autor de ciencia ficción. Él, en un libro que no era de ciencia ficción, que hablaba sobre perfiles del futuro, trata de anticipar 3 leyes relacionadas con la predicción del futuro. Y él dice, cuando un anciano y distinguido científico afirma que algo es posible, es casi seguro que está en lo correcto. Cuando afirma que algo es imposible, muy probablemente está equivocado. 2. La única manera de descubrir los límites de lo posible es aventurarse un poco más allá, hacia lo imposible. Y 3, cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia tenemos muchos ejemplos de esto, y sin embargo, los avances tecnológicos pues no dejan de sorprendernos continuamente, ¿no? Si vamos a hablar de inteligencia artificial, pues rápidamente tratar de repasar qué es inteligencia y qué es inteligencia artificial. Dice el diccionario de la Real Academia Española que la inteligencia es capacidad de entender o comprender, capacidad de resolver problemas, conocimiento, comprensión, acto de entender, sentido en que se puede tomar una proposición, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Encontramos varios argumentos que fortalecen el existir de la inteligencia, ¿no? La inteligencia artificial, por otro lado, la misma Real Academia de la Lengua Española nos dice que es la disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico. Sin embargo, quise también poner la de Wikipedia, porque esta trata de reflejar actualizaciones de una manera mucho más rápida, y trae un concepto un poquito más ampliado, ¿no? Es la inteligencia exhibida por máquinas. En ciencias de la computación, una máquina inteligente ideal es un agente racional flexible que percibe su entorno y lleva a cabo acciones que maximicen sus posibilidades de éxito en algún objetivo que se le presente, ¿no? Aquí lo que quiero hacer énfasis es en este tema que tiene que ver con que percibe su entorno, ¿sí? Que se relaciona con no solamente el desarrollo de algunas actividades en particular enfocadas en un equipo de cómputo o en un programa de computación, sino que es más allá, percibe su entorno. Si nosotros hemos en las universidades de hablar de inteligencia artificial, pues hemos de irnos hacia los inicios, ¿no? hacia los fundamentales, hacia nuestras doctrinas filosóficas, como por ejemplo la de René Descartes, en el que él nos dice, pienso y luego existo. Es decir, es tratar de llevar un conocimiento formal acerca de lo que vamos a desarrollar como conocimiento científico, ¿no? La certeza fundamenta su doctrina, es decir, para René Descartes es muy importante estar muy seguros acerca de las verdades. Inclusive habla de las verdades
absolutas. Y este es un concepto que inclusive se ha utilizado más recientemente, ¿no? Por ejemplo, pues Niurka habló de su verdad. Entonces, el tema aquí es que tenemos que tener una base muy sólida acerca de lo que nosotros consideramos que es inteligencia, ¿no? Dice, dudar es pensar, entonces no puedo dudar que pienso. Descartes se da cuenta que no puede dudar de que está dudando, puesto que dudar de que se duda es dudar. Así que sabe con toda seguridad que duda, ¿no? O sea, este tipo de pensamiento es el que nos va a fortalecer hacia una doctrina filosófica que nos dará qué es la inteligencia, ¿no? Por otro lado, Anaxágoras y Aristóteles debaten entre si el hombre piensa porque tiene manos. Y es aquí donde quiero yo resaltar esa relación de la inteligencia con el entorno. Es decir, si nosotros somos inteligentes pero no podemos aplicar el fruto de esa inteligencia o los resultados de esa inteligencia al mundo real, y si no tenemos las manos que nos permitan extenderlo, pues entonces realmente pues no nos sirve de mucho, ¿no? Todos los que estamos aquí estamos relacionados con las tecnologías de información y en el pasado hemos visto cómo nos impactan en nuestra vida cotidiana, ¿no? El avance tecnológico continuamente está transformando la sociedad y una de las cosas que nosotros tenemos que anticipar es que cualquier cambio tecnológico pues puede llegar a amenazar pues, la manera en la que nosotros realizamos nuestras actividades, ¿no? En este tema particular que tiene que ver con las universidades o con la educación, pues es algo que a nosotros nos preocupa y que nos debe de ocupar, ¿no? Este simplemente es un ejercicio que nos dice cómo el avance tecnológico pues ha extinguido algunos oficios o algunos tipos de actividades, ¿no? Los encendedores de lámparas que antes iban encendiendo las velas de las lámparas en las calles por allá del siglo XVIII, siglo XVII, pues hoy en día ya no existen. Son oficios es un oficio que se ha extinguido y ahora tenemos interruptores fotosensibles. Así, de la misma manera, los obreros no especializados, pues ahora han sido suplantados por robots en líneas de producción. La operadora telefónica y la operadora telegráfica, pues tenemos conmutadores, los elevadoristas, fotógrafos, agentes de viajes, cajeros en un banco, pues todos han visto sus actividades reducidas a un simple sistema o a una máquina, ¿no? Algunos pudieran pensar que la educación y las tecnologías de información están exentos. Las tecnologías de información, pues muchas veces es la fuente misma de lo que está causando este cambio. Pero, por ejemplo, yo les puedo decir que las computadoras se extinguieron en los años 50. Y es porque las computadoras pues no eran como hoy las conocimos. Las Rocket Girls fueron computadoras humanas que realizaron los cálculos para las misiones espaciales en el Jet Propulsion Lab de la NASA, ¿no? Y aquí tenemos una fotografía de ellas. O sea, la computadora que conocemos hoy en día inició existiendo como personas que se dedicaban a hacer cálculos para las trayectorias de las misiones espaciales de la NASA, ¿no? Como un ejemplo. Entonces, pues no estamos extintas. Las tecnologías de información pueden ser víctimas de su propia eficiencia, de su propia innovación. En el caso de la educación, este avance tecnológico también nos ha impactado significativamente. ¿Quién ofrece o toma cursos para utilizar el smartphone hoy en día? Claro que los hay, pero no en la misma proporción que existían cuando el inicio de la microcomputadora, cuando se empezó a popularizar el Internet, ¿no? Otras amenazas que han sido, otras tecnologías que han sido disruptivas, es el software libre contra el software hecho a la medida, y una que no se alcanza a ver. No, ya no alcancé a leer. Ni yo. ¿Qué? Y el cómputo de nube. El cómputo de nube que también ha sido pues, una de las amenazas más fuertes para las áreas de tecnologías de información, particularmente en las empresas privadas, ¿no? Los cómputos de nube pues ha visto reducidos
el personal de TI en las empresas. Y claro, siguen usándolo en empresas mucho más grandes, en los proveedores de servicios de nube, pero bajo otras condiciones, tanto de sueldo como de generación de utilidad. Es decir, ya no son empresas que generan utilidad, sino son empresas que recontratan servicios de TI para tener un soporte acerca de sus operaciones, ¿no? La inteligencia artificial tiene al menos dos escuelas de pensamiento, pero me quiero centrar en la que versa como inteligencia artificial convencional. Aquí lo que nosotros tenemos que reconocer es estos conceptos que nosotros los podemos identificar como los diferentes avances de los cuales hemos sido testigos a lo largo del tiempo. El razonamiento basado en casos ayuda a tomar decisiones mientras se resuelven ciertos problemas concretos. Los sistemas expertos que infieren una solución a través de conocimiento previo del contexto en que se aplica. O las redes bayesianas que proponen soluciones mediante inferencia probabilística, ¿no? Es decir, todas estas actividades que se reconocen en la parte de inteligencia artificial han dado frutos que más o menos han ido avanzando e impactando a la sociedad. Entonces, las áreas de TI como tal, conforme se vaya evolucionando en el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial, pues cada vez se van a acercar más a la mímica de la inteligencia de los seres humanos. Y entonces, muchos de los oficios o muchas de las tareas que hoy en día realizan los seres humanos, pues pasarán a ser parte de lo que podemos contratar o de lo que podemos comprar en una solución tecnológica, ¿no? Este es un ejemplo muy concreto. Una de las cosas que se habla más hoy en día es acerca de cómo los vehículos autónomos, que obviamente incorporan tecnología de inteligencia artificial, van a tener un grandísimo impacto en la sociedad en general. Hay un futurista, Thomas Frey, que una de las cosas que nos ha dicho es que 128 oficios que él ha identificado que van a desaparecer después de que los vehículos autónomos realmente agarren ahora sí que el mainstream, ¿no? Y lo interesante de todo esto es que algunos de ellos simple y sencillamente no los teníamos en el radar, ¿no? Por supuesto, los choferes pues se van a quedar sin chamba. Pero no habíamos pensado que, por ejemplo, en el caso de los estacionamientos en los aeropuertos, los estacionamientos es uno de los negocios más rentables que tienen los aeropuertos. En la medida que los vehículos automáticos o los vehículos sin operador empiecen a funcionar en el mainstream, pues la gente va a dejar de ir al aeropuerto en su vehículo. Entonces ya no hay necesidad de un estacionamiento, ¿no? Los policías viales, los mecánicos, ¿sí? Al dejar la gente de poseer un vehículo porque ya le es más cómodo contratar un servicio, pues la empresa que ofrece el servicio pues no va a buscar mecánicos para reparar sus coches, va a tener sus propios mecánicos en casa, en donde va a hacer una economía importante con ellos, y de tal manera que los talleres de mecánica automotriz que hoy vemos esparcidos por las ciudades, pues en la medida que se empiecen a adoptar los vehículos inteligentes y sin conductor, pues van a desaparecer. Y así, las empresas que se encargan de fabricar señalamientos viales, porque pues, los vehículos sin operador pues, no requieren señalamientos viales. Las aseguradoras de vehículos, pues en la medida de que ya no haya clientes que aseguren su vehículo, pues tampoco van a necesitar estos servicios. Y así nos podemos ir y analizar todo el impacto que va a tener en la desaparición de oficios el hecho de que los vehículos ya no necesiten un chofer. Sin embargo, esta misma tecnología disruptiva nos presenta oportunidades y ahí es donde yo digo que las universidades tenemos que enfocar nuestra atención. Es decir, una vez que ya no haya conductores de vehículos humanos, pues vamos a desarrollar empleos, vamos a desarrollar oficios que atiendan nuevas necesidades. Por ejemplo, diseñadores de interiores para automóviles. Los automóviles los van a seguir utilizando las personas, simplemente ya no los van a manejar. Entonces el tiempo que permanezcan en el automóvil, pues van a querer otro tipo de facilidades, ¿no? A lo mejor un espejo, un tocador, a lo mejor un frigobar, a lo mejor que sea adecuada la atmósfera, de acuerdo a quién me va acompañando, si voy a una noche de copas con la novia o con la esposa, o si simplemente voy con los niños a llevarlos a la escuela, pues voy a necesitar que estos estén entretenidos, ¿no? Los despachadores para drones de entrega de comida para vehículos en movimiento.
Si voy a pasar tiempo en el vehículo y ya no voy a estar manejando, pues podría estar haciendo mi desayuno, mi comida o mi cena, ¿no? Los analistas de tráfico en movimiento, que hoy en día no existen, simplemente hay predicciones y hay analistas que no analizan los datos en tiempo real. Los ingenieros arquitectos de tráfico, ingenieros desarrolladores de sistemas operativos de vehículos autónomos. Es decir, las universidades, lejos de sentirnos amenazadas, tenemos que verlo esto como una oportunidad de crear nuevos oficios y desarrollar a los profesionistas, no nada más que llenen estos espacios, sino que también diseñen estos nuevos oficios. El tema de la creatividad es uno de los que más difícilmente la inteligencia artificial va a poder sustituir. Y de nuevo, no es para asustarnos, pero el año pasado se publicó el experimento de Jill Watson. Jill Watson es una profesora asistente de un curso en línea masivo, tenía más de 300 alumnos, pero Jill Watson pues era un sistema de inteligencia artificial. Fue un experimento desarrollado en Georgia Tech y no se les avisó a los alumnos que iban a tener un profesor asistente que iba a ser una entidad de inteligencia artificial. Sin embargo, pues el experimento fue un éxito. Se analizaron 40,000 comentarios en un foro de discusión para alimentar toda la información que iba a ser relevante para asistir o para fungir como asistente en un curso en línea. Y bueno, hubo muchos comentarios acerca de los mismos alumnos que no podían creer que la persona que les estaba respondiendo sus dudas respecto a la manera en que se estaba llevando el curso, pues no era una profesora. Sí, y hay comentarios que decían, parecía una conversación normal con un ser humano, lo dijo Jennifer Gavin. Otra chica le atribuyó incluso rasgos humanos, describiéndola como una joven amistosa caucásica de unos 20 años de edad. Por supuesto, todo era fabricación de su mente, ¿no? Sin embargo, lo que es muy relevante es el éxito que tuvo en manejar toda la información relevante a un curso, ¿no? Entonces, como profesores o como universidades, escuelas de educación superior, ¿debemos de sentirnos amenazados por la tecnología de inteligencia artificial? Sí, pero no porque nos vayan a sustituir, sino porque nos representa un reto que además va a impactar a la sociedad. ¿Sí? Las universidades tenemos gente capaz, entrenada y que puede afrontar este tipo de disrupciones. Es otro caso completamente en la sociedad en general, ¿no? El modelo educativo que tenemos hoy en día se está adaptando a pasos muy lentos a las nuevas necesidades que vamos a tener en el futuro. Recientemente comienza a incorporar cambios significativos. Sí, ya tenemos apropiación de las TICs, sí regresan los talleres, pero ampliados. O sea, tenemos iniciativas como las de Makerspace y la enseñanza de la robótica a niveles escolares de elementales. Pero también sigue haciendo lo que hacía muy bien antes, desarrollar su integración en sociedad de los alumnos, considerar el aspecto humano y ético de las profesiones. Sin embargo, pues la debilidad que todavía mantiene es que fue un sistema educativo que nunca fue el ideal. Es decir, llegamos a utilizarlo por conveniencia. Fue una decisión económica. Si por otro lado nosotros vemos los primeros sistemas educativos que usaban, por ejemplo, los griegos, pues nos vamos a dar cuenta que el tipo de educación que se tenía en aquel entonces era una situación que estaba centrada en el estudiante, que era personalizada, que de alguna manera u otra implicaba el que hubiera un respeto hacia la sociedad, hacia los mismos maestros, y que la generación de conocimientos se daba con una base fundamentada y con un compromiso hacia la sociedad. En las clases de estudio se establecía el valor y el respeto por las leyendas patrias, en el patriotismo, etc. Estoy hablando ya muy particular de los griegos. Pero las escuelas que vinieron posteriormente escalaron de ese modelo, ¿no? El tema que sí nos debe de preocupar como instituciones de educación superior es creo que volteé las láminas aquí. Sí, esta es la que quería mostrarles. Es lo que nos predice este cuate Thomas Frey, que es uno de los más renombrados futuristas que existen, ¿no? Él habla
nos comparte una visión que dice que dentro de 14 años los estudiantes predominantemente aprenderán de maestros robots a través del Internet. Esto no será debido a que la tecnología alcance un alto grado de sofisticación, sino porque la compañía que lo logre será la más grande en su tipo. Y si nosotros nos ponemos a analizar, esto es muy probablemente cierto. El caso de Facebook, por ejemplo, Facebook prácticamente surgió de la nada, ¿sí? Rápidamente se convirtió a tener miles y millones de usuarios. No era la mejor red social que existía, no era la mejor plataforma. Mark Zuckerberg, él mismo dijo, el haber desplegado nuestra aplicación de móviles fue un error, porque era horrorosa la aplicación que tenían en móviles, ¿no? Sin embargo, sigue siendo la más grande. ¿Cuánto tiempo le tomó a Facebook arreglar el problema de privacidad que venía inherente a ella? Mucho tiempo. Y esto es lo que nos debe de preocupar. Si la empresa que se va a encargar predominantemente de la educación va a ser una que surge de Internet, no porque sea la mejor, sino porque fue la que llegó ahí primero, tenemos un problema muy grande en la manera en la que se van a estar formando los nuevos profesionistas. Va a haber muchas fallas en cuanto a que van a comprometer el mismo tejido social. El problema para las universidades no va a ser que sean sustituidas por otras iniciativas. Sí va a haber una amenaza muy grande. El problema es el compromiso que nosotros tenemos hacia nuestros educandos. Es el compromiso que vamos a ver comprometido ante una solución que realmente durante unos años pues no va a agarrar bien la onda. Simplemente porque fue la que primero llegó y que se estableció por algunas otras cuestiones que no realmente reflejan pues lo mejor para la humanidad, ¿no? En la lámina anterior que las tenía precisamente volteadas, les mencionaba acerca de una novela escrita por Jerry Pournelle hace algunos años que se llama Starswarm, en la cual un chico se le ha implantado un dispositivo en el cerebro que lo conecta a una red tipo el Internet y en donde existe un ente de inteligencia artificial que lo va asesorando continuamente en su vida y le ayuda con la escuela y le ayuda a salir de situaciones especiales. Tenemos que reconocer que ese tipo de aplicaciones, ese tipo de tecnologías, las vamos a tener más pronto que tarde. Y vamos a tener que lidiar con los alumnos que tengan este tipo. De hecho, ya lidiamos con ellos. O sea, ¿cuántas veces un profesor universitario no tiene que detener la clase y dar una explicación porque un alumno simplemente consultó el tema que se está tocando en clase y tiene otra opinión que se encontró en Internet? A lo mejor es correcta, a lo mejor no es correcta, pero es disruptivo para la clase. Es decir, tenemos que empezar a considerar esta como otra de las amenazas, que de nuevo también se puede convertir en una oportunidad si nosotros logramos adaptar la manera en la que abordamos la enseñanza en clase, ¿no? Esta es otra novela también escrita por Jerry Pournelle y Charles Sheffield, que habla de la educación superior. Y aquí es donde yo voy a concluir mi charla. En ella se habla de un escenario futurista en donde las universidades y las escuelas ya no están cumpliendo bien su cometido. Los chicos en la preparatoria no saben ni siquiera leer, porque la manera en la que aprendes es a través de una tablet que les lee las lecciones, ¿no? Y ya no digamos acerca de los temas como matemáticas y física, ¿no? Sin embargo, nos platica la historia de un chico que es expulsado de la preparatoria y que recibe una oportunidad de ingresar a estudiar a una empresa minera. La empresa minera, las minas las tienen los anillos de Saturno. Y ellos lo que hacen es crean un programa académico de tal manera que agarran chavos de la preparatoria y los empiezan a formar como ingenieros mineros espaciales. Llegar a los anillos de Saturno, pues es un viaje que les lleva como 4 o 5 años dentro de la experiencia de la novela, ¿no? Entonces resulta que para cuando el chico llega a Saturno a ser ingeniero minero, pues ya recibió una capacitación y un entrenamiento durante 4 años que dure el viaje. Quise resaltar esta novela porque hoy en día ya estamos empezando a vivir ese escenario.
Una de las amenazas más fuertes que tenemos en las universidades es precisamente los que les llaman los americanos los microdegrees. Los microdegrees pues son estos programas académicos que algunas empresas están liberando para entrenar a los profesionistas que van a atender particularmente su segmento de mercado o sus tecnologías, ¿no? Y este realmente es otro de los problemas que tenemos, porque los microdegrees pues se van a ver fortalecidos en una primera instancia de los robots maestros que van a través de inteligencia artificial a hacer el entrenamiento personalizado, que es, por cierto, el más eficiente, de los diferentes educandos que puedan captar, ¿no? Y estos pues no van a tener el complemento de las enseñanzas respecto a la ética, la integración en la sociedad y a su responsabilidad, ¿no? Entonces, es una lectura bastante fácil, es una novela cortita, pero tiene un componente que yo quería compartir con ustedes, ¿no? En sí, esta es la charla que había preparado para ustedes. No sé si haya o exista alguna pregunta, que estaré gustoso de intentar contestárselas. Acá. Un aplauso. Acá tenemos una pregunta. Sí, de este lado, por favor. Hola, mi pregunta es acerca de la ética y los valores. ¿Tú crees que alguna vez la inteligencia artificial pueda llegar a comprender este tipo de elementos más altos en la comprensión humana? Yo creo que sí, eventualmente sí. El problema, de hecho, otra de la plática iba a ser un poquito más larga, inclusive les iba a planear a hablar de Daniel Oliva, que es el robot persistente en las novelas de Isaac Asimov, en donde él termina siendo el guardián de la humanidad, ¿no? O sea, alcanza a comprender todos estos temas éticos y no le queda otra más que decidir que pues él tiene que forjar de alguna manera el rumbo de la sociedad, pues para que la sociedad humana no se autodestruya, ¿no? Bueno, estoy sobresimplificando el papel de Daniel Oliva en la literatura de Isaac Asimov, ¿no? Pero eventualmente lo van a lograr. El problema es el inter, ¿sí? El problema es que como sociedad hemos aprendido a tratar de sacar el mayor provecho posible a un desarrollo tecnológico sin ponernos a pensar un poquito de las implicaciones que tenga, ¿no? Y así lo hemos visto, ¿no? El uso desmedido de los combustibles fósiles, por ejemplo. O sea que ya es una certeza absoluta que existe el cambio climático, ¿no? Sin embargo, los seres humanos seguimos utilizando los combustibles fósiles, ¿no? Va a pasar lo mismo. Eventualmente la inteligencia artificial a lo mejor va a lograr comprender las implicaciones del tejido social y de la ética y todo eso. Pero de aquí a que se logre, el tiempo va a ser muy alto y el daño que vamos a tener como sociedad pues puede ser muy significativo, desde mi opinión. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Allá. Buenas tardes. Referente a, bueno, hay algo que yo siempre tuve presente, porque yo estudié en la UNAM, también estudié en el Politécnico, pero estudié el bachillerato en la UNAM, y hablaban de la libertad de cátedra. ¿Es posible que la tecnología nos brinde esa libertad de cátedra que tiene la UNAM y yo me imagino algunas otras universidades? De nuevo, yo creo que la respuesta es sí, pero muy, muy adelante. O sea, para tener libertad de cátedra, pues tienes que tener una identidad, tienes que ser una persona. El que existan robots que eventualmente tengan posturas encontradas acerca de temas de ciencia o temas de ética o temas de ciencias sociales, pues de nuevo, o sea, a lo mejor va a ser posible. Pero como sociedad, número uno, tenemos el reto de si los vamos a aceptar. Es decir, ¿vamos a aceptar opiniones de algo que no es persona? Creo que el obstáculo principal va a estar en los propios alumnos, ¿no? O sea, siempre y cuando nosotros como seres humanos obtengamos beneficios de la tecnología, vamos a estar ok con ella, ¿no? O sea, órale, que venga. Pero en el momento que nos empiezan a afectar, pues entonces ya empezamos a decir, oye, no, pero los bitcoins, hay riesgo, entonces ya me afecta, entonces
ya no estoy muy de acuerdo de ellos, ¿no? O sea, para poner un ejemplo inmediato, ¿no? El tema de Facebook, el tema de la protección de la privacidad, ¿no? O sea, hubo manifestaciones justificadas en amplitud de que se comprometía la privacidad de los usuarios de Facebook. Y eventualmente Facebook lo arregló. Pero aún hoy en día, a pesar de que lo arreglaron y que está mucho mejor que estaba antes, pues hay gente que se opone todavía a todo ello, ¿no? O sea, la parte de la publicidad selectiva, por ejemplo, es algo que a muchas personas, en lo particular, yo soy una de ellas, nos molesta, ¿no? Oye, que es para tu beneficio y que tú lo acordaste cuando decidiste abrir tu cuenta de Facebook. Pues sí, pero pues no me interesa que me estén poniendo publicidad acerca de lo que realmente estoy buscando, ¿no? O sea, yo quiero hacer mi propia investigación y tomar mis propias decisiones y no que me están hostigando completamente. Va a ser también un tema así. Mucha gente no va a estar de acuerdo en recibir opiniones de valor de algo que no sea una persona. Muy bien. Una última pregunta. Alex, muchas gracias. Fabio, de la UNAM. Un poco retomando el título de tu conferencia, en tu opinión, ¿cuáles son las tecnologías más importantes que consideras en este momento que realmente tienen que ver con el concepto de inteligencia artificial, que sabemos no es el concepto de inteligencia humana, que es como siempre se trata de cazar y explicar? Por supuesto no tiene ética como la humana y demás, ese es otro tipo de discusión. ¿Qué tipo de tecnología de información hoy en día ves entre el Big Data, los analíticos y demás que realmente pudiera ser aplicado al modelo y al esquema educativo que hoy en día tenemos, más allá de que, por supuesto, como tú bien dices en tu conferencia, habrá transformaciones en los modelos educativos en el futuro? Yo creo que toda aquella tecnología que nos ayude a conocer mejor a nuestras comunidades. Particularmente creo que las universidades hemos sido muy laxas en adentrarnos a conocer realmente a nuestra comunidad universitaria, ¿no? Entonces, sí es cierto que hay temas de privacidad, pero los analíticos que nos permitan conocer más a nuestros estudiantes, creo que son de los que pueden ser más beneficiosos, ¿no? Ciertamente el tema de tutores robotizados que nos ayuden con ciertos conceptos podrán ser muy benéficos, ¿no? Pero creo que antes de tomar esos saltos largos hacia la adopción de la tecnología, debemos de llenar los huecos que no estamos aprovechando, ¿no? Entonces yo te podría decir con toda confianza que yo creo que lo que debemos de hacer es tomar la información de analíticos que nos permita conocer mejor a nuestros estudiantes, que nos permita conocer mejor las oportunidades y problemáticas que existen en la sociedad y que nos podamos canalizar hacia ellas, ¿no? Todas las demás creo que eventualmente van a tener un impacto muy grande, pero creo que estas que te mencioné son las que nos van a ayudar a hacer mejor nuestro trabajo ahora. Muy bien. Muchas gracias, ingeniero Varela. Gracias, como agradecimiento le entregamos el siguiente presente por parte de la NUYES y la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias. Muchas gracias.